Bienvenidos ya a nuestra lección dominical. Estamos en el segundo domingo de Pascua y el tema realmente es importante porque estamos ya en la celebración de Cristo resucitado. Dichosos, dice, de los que no han visto y han creído. Es con el que se cierra el evangelio de este próximo domingo. Ya estamos en el octavo día de la celebración de la resurrección y se une al domingo anterior, pues porque el texto ha comenzado el domingo anterior con la noticia de la resurrección. Durante una semana de una nueva creación hemos revivido pues una serie de encuentros con el Verbo de Dios, el hombre perfecto resucitado de entre los muertos, quien es el centro del género humano, la alegría de cada corazón y la plenitud de sus aspiraciones, pues como nos enseña el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes numeral 45. Para culminar pues esta serie de encuentros, el Evangelio de este domingo nos presenta un itinerario en el que nos va mostrando ya el encuentro con el resucitado en esta segunda parte. Tomemos contacto inmediatamente con las tres partes del Evangelio para que captemos su enfoque. El texto que nos ocupa es Juan 20, 19 al 31, pero vamos a desarrollarlo en dos bloques. La primera parte, Juan 20, 19 al 23. Jesús resucitado se le aparece por primera vez a la comunidad reunida en el cenáculo y les hace vivir la experiencia pascual. Esta primera parte responde a la pregunta: ¿qué dones trae el resucitado? En la segunda parte, que estaríamos en el capítulo 20, versículos 24 al 29, Jesús resucitado se aparece a la comunidad y se introduce así 8 días después, esta vez estando presente Tomás, quien pone en duda la veracidad de la resurrección del Señor. El mismo Jesús lo conduce a la fe pascual. Surge entonces la pregunta: ¿cómo pueden llegar a creer en Jesús las personas que no han visto directamente a Jesús resucitado como lo vieron los apóstoles? Estos serían los planteamientos que tenemos. El texto termina pues con una anotación conclusiva del evangelista. En estos dos versículos, el cuarto evangelio se presenta todo él como un camino de fe pascual. Al condensar en sus pasos fundamentales el camino vivido y proyectarlo como modelo hacia el futuro, se plantea pues la pregunta: ¿qué pretende suscitar la proclamación del Evangelio en cuanto a anuncio de los signos del resucitado para las personas y comunidades pues de todos los tiempos? La primera parte es en primer encuentro pues con la comunidad reunida. Ese mismo día, dice, el primero de la semana, por la mañana, María Magdalena les había comunicado: hemos visto al Señor, son sus palabras. Ahora al atardecer, es el mismo Jesús quien viene donde los discípulos y ellos lo ven. Jesús los encuentra con la puerta cerrada, todavía están en el sepulcro del miedo y no están participando de su nueva vida. Notemos lo que va sucediendo en la medida en que Jesús se manifiesta en medio de la comunidad. Un primer momento, los discípulos experimentan la presencia del Señor. Detengámonos en las frases y procuremos sentir la fuerza de sus afirmaciones. Dice el texto: Jesús se pone en medio, se presentó en medio de ellos. Lo primero que hace Jesús es mostrarles que lo tienen a Él, está vivo en medio de ellos y su presencia pues los llena de paz y de alegría. En un mundo pues que le infunde miedo, ellos tienen en medio al vencedor del mundo. Recordemos que la última palabra de su enseñanza,
cuando se despidió de ellos fue: os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Segundo, Jesús les da su paz y les dijo: la paz con vosotros. El don primero y fundamental del resucitado es la paz. 3 veces en este pasaje del Evangelio se repite el saludo: paz a vosotros. Jesús les había prometido esa paz que el mundo no puede dar. Ahora en el tiempo pascual cumple su palabra porque está en el Padre y porque ha vencido al mundo. Esta victoria de Jesús es el fundamento de la paz que Él ofrece. Y si bien Jesús no pretende eximir a sus discípulos de las aflicciones del mundo, ciertamente su intención es darles seguridad, serenidad y confianza en medio de ellos. Jesús les muestra pues las llagas de sus manos. Dicho esto, dice el texto, les mostró las manos. El resucitado no solo habla de paz, sino que se legitima delante de sus discípulos, dándoles pues un fundamento sólido a su palabra. Para ello les muestra sus llagas. Los discípulos aprenden entonces que el que está vivo delante de ellos es el mismo Jesús que murió en la cruz. El resucitado es el crucificado. Mostrar las llagas tiene un doble significado. Es una expresión de su victoria sobre la muerte. Es como si nos dijera: mira, he vencido. Es un signo de su inmenso amor, un amor que no retrocedió a la hora de dar la vida por los amigos, y es como si nos dijera: mira cuánto te he amado, hasta dónde he ido por ti. El resucitado estará siempre lleno de esta victoria y de este amor de la cruz. En otras palabras, en el resucitado permanece para siempre el increíble amor del crucificado. Luego Jesús les muestra, dice, las heridas del pecho y el costado. Jesús les muestra a su comunidad las llagas de los clavos y también su pecho traspasado por la lanza. De esta herida había fluido sangre y agua cuando estuvo en la cruz. Por lo tanto, el gesto nos remite a lo que observó el discípulo amado cuando estuvo al pie de la cruz. Uno de los soldados, dice, le atravesó el costado con una lanza y al instante salió pues sangre y agua. La herida del costado de Jesús permanece para siempre en el cuerpo del resucitado como una prueba de que Él es la fuente de la vida. Esa vida nos hace nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Los discípulos finalmente reaccionan pues con una inmensa alegría. Los discípulos se alegran de ver al Señor. La alegría pascual había sido una promesa de Jesús antes de su muerte. Estaréis tristes, dice San Juan, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie la podrá quitar. Ahora, cuando los discípulos ven a Jesús, la promesa se convierte en realidad. Jesús resucitado es el fundamento indestructible de la paz y la fuente inagotable de la alegría. En fin, el resucitado viene y se deja ver. Contemplar al resucitado es experimentar el amor sin límite ni medida del crucificado, participar de su victoria sobre la muerte y recibir plenamente el don de su vida. Entre más comprendan esto los discípulos, mucho más se llenarán de paz y de alegría. Jesús resucitado, pues,
Es el fundamento de la paz y la fuente de la alegría. Acerquémonos a un segundo momento. Jesús envía al mundo, a la comunidad, compartiendo su misión, su vida y su autoridad. La experiencia del resucitado que lleva a la comunidad a hacer propia pues la victoria de Jesús sobre la cruz tiene enseguida consecuencias. Ella es enviada con la misma misión, vida y autoridad del resucitado. De esta manera Jesús les abre las puertas a los discípulos encerrados por el miedo y los lanza al mundo con una nueva identidad y como portadores pues de sus dones. Veamos pues cómo los discípulos reciben la misma misión y dice el texto bíblico: como el Padre me envió, también yo os envío. Jesús les da la paz a sus discípulos por segunda vez y conecta este don con la misión que les confía. Quien participa de la misión de Jesús también participa de su destino de cruz. Por eso los misioneros pascuales deben estar arraigados en la paz de Cristo. Jesús envía a sus discípulos al mundo con plena autoridad. Yo os envío. Así como el Padre lo envió a Él, en la Pascua se participa de la vida del Verbo encarnado y una forma concreta de participar de su vida es continuar su misión pues en el mundo. Como se ve enseguida, el Espíritu Santo es también el principio creador de la misión. Los discípulos reciben la misma vida de Jesús. Dicho esto, dice, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Para que la misión sea posible, los discípulos deben estar revestidos del Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla en el Espíritu Santo sobre ellos, los hace hombres nuevos. El mismo Jesús, de cuyo costado herido por la lanza brotó el agua, que es símbolo del Espíritu Santo, él mismo, como el día de la creación, infunde en los discípulos el ruaj, es decir, el soplo vital de Dios. Jesús les da una vida nueva que no pasará nunca su vida misma de resucitado, esa vida que tiene pues en común con el Padre. Los discípulos reciben la misma autoridad de Jesús. Dice Jesús: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Finalmente, el resucitado envía a los discípulos con plena autoridad para perdonar los pecados. El perdón de los pecados es acción del Espíritu, porque ser perdonado es dejarse recrear por Dios. Es así como en la Pascua se realizan plenamente las palabras de Juan Bautista, que dijo acerca de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien acoge a Jesús resucitado experimenta su salvación, sus pecados son perdonados y entra en la comunión con Dios. Los discípulos, testigos de la salvación pascual, prosiguen esta obra de Jesús en la obra de la evangelización. De ahí que toda acción evangelizadora debe llevar a la obra de transformación de la persona, pues mediante actos concretos. Las contradicciones internas y la apertura a una vida nueva de comunión con Dios, pues y con los hermanos. Los discípulos pueden ser rechazados en la misión. En realidad, el rechazo del evangelizador no es un rechazo de él, sino de Jesús, que fue quien los envió. Y el rechazo de Jesús es el rechazo de su obra pascual. Al negarse una vida en paz y alegría, porque el pecado es conflicto interno y tristeza,
Esa tristeza continúa, por eso cuando hay obstinación ante el mensaje pascual de los discípulos, ellos pueden retener los pecados, que en realidad es retener el perdón. Esta frase, que suena dura, en realidad no se refiere a una condenación, no, sino a un renovado llamado a la conversión. Según el Evangelio, pues retener es poner en cuarentena e inducir una pedagogía del perdón. La comunidad de los seguidores de Jesús queda consagrada pues para la misión. Por eso la Iglesia es por su naturaleza propia misionera. Todo discípulo debe llevar por todo el mundo la palabra de Jesús y su persona divina para hacerlo conocer y acoger por todos. Pero la segunda parte de este texto es el drama del nacimiento de la fe en el corazón del incrédulo Tomás. La segunda parte de este Evangelio del domingo nos presenta la pedagogía de la fe pascual para todos aquellos cuyo creer tiene como punto de partida la predicación, el testimonio de la Iglesia. El apóstol Tomás, ausente en el primer encuentro con el resucitado, no confía en ellos porque los considera víctimas de una alucinación colectiva. Él exige ver a Jesús personalmente para constatar que se trata del mismo Jesús que conoció terrenalmente con las cicatrices de los clavos y la herida de la lanza. Y el Señor acepta pues el desafío de Tomás. Jesús no rechaza su solicitud, sino que contrariamente a lo que podría esperar, le concede su pedido. Pero si bien es cierto, el contacto con las llagas lo conduce a la fe, una fe nunca antes vista. Jesús recalca que la verdadera fe que merece la bienaventuranza es pues de los que creen sin haber visto, es decir, la fe no depende de las condiciones puestas por este apóstol. Hay que ver pues su itinerario. Entonces el itinerario va de esta manera, esta pedagogía de la fe. Por propia iniciativa se va hasta donde está Tomás. Jesús lo busca. Jesús le muestra las marcas de su muerte y de su amor. Tomás reacciona con una altísima confesión de fe, como ninguno antes que él. Él expresará esta confesión: Señor mío y Dios mío. Tomás se demoró más que todos los demás para llegar a la fe, pero cuando llegó, sobrepasó a todos. Como dice mi Señor, Tomás ha reconocido que con su resurrección Jesús ha mostrado que es verdadero Dios, ya que Señor es la forma como la Biblia griega lee el nombre de Yahvé. Por tanto, Jesús es Dios mismo. Con la resurrección se demuestra que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se manifiestan en la persona de Cristo. Ahora bien, esta relación con Jesús basada en su señorío tiene validez porque Jesús es Dios, por eso lo acepta como mi Dios. Tomás reconoce a Jesús como el verdadero Dios que se acerca a los hombres en su realidad histórica. Así que por esta razón encontramos ya la pedagogía que ha llegado a la confesión de la fe de Santo Tomás. Al final del diálogo con Jesús, pues nos involucra también a nosotros. De repente vemos como Jesús da media vuelta y nos hace una señal a los lectores de este Evangelio de hoy diciendo: dichosos los que no han visto y han creído. Así termina. Jesús mira y felicita pues con una bienaventuranza a todos los que creen y creerán en el futuro. El camino de Tomás no se repetirá de nuevo. Lo que queda vigente para nosotros es el testimonio apostólico que con la fuerza del Espíritu Santo proclama: hemos visto al Señor.
La conclusión de este Evangelio como signo permanente que invita pues a la fe pascual. Nos invita a nosotros diciendo que no lo hemos visto, pero hemos creído en Él. Este Evangelio concluye con esta confesión, esperando que también de nosotros arranque la misma confesión, declarando así que Jesucristo es Señor mío y Dios mío. Gracias por su atención.